Hey, hola, 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 hola. Soy Josh Gámez y estoy feliz de estar aquí con ustedes. Quiero enviarles un saludo a todos los que están viendo y escuchando Dios Pisuyana. Siempre que me hacen esta pregunta, me hace recordar, recién todos piensan que yo crecí en la iglesia y que el tema de lo musical fue porque quizás soy hijo de pastores o algo así, pero no. Yo conocí a Jesús, a mi Señor y Salvador, a mis 15 años. Fue una invitación de un tío que me hace. Yo viví 2 horas lejos de la ciudad de Guatemala, en una zona muy rural, pero cuando nos mudamos a la ciudad me hacen la invitación de ir a una iglesia. Y desde el momento que llegué al lugar me quedé enamorado de todo lo que veía, de lo que escuchaba, y cuando hacen una pregunta que es la pregunta que cambia vidas, que cambia toda la realidad de uno, y es que hay alguien acá que quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Lo que vino a mi mente fue: ¿qué me hizo Jesús para no seguirlo? Sí, al contrario, me tiene acá con mi familia, vivimos con muchas limitaciones en mi niñez, pero ahora nos tiene en la ciudad, y más allá de llegar como golpeado por heridas o por enfermedades o con un testimonio de que estuve en drogas o algo, no, yo llegué a los pies de Cristo por gratitud. Más que todo, cuando hacen la pregunta fue como de: ¿qué me hizo Jesús para no seguirle y servirles? Y todo lo que estoy viendo en un día acá me encanta, quiero más y más y más. Y pasé corriendo al altar y le entregué mi vida a Jesús, así por gratitud. Aquí viene otro momento crucial en mi vida, y es que la música no ha sido parte de mí desde mi niñez. Yo conocí la música a mis 18 años. Yo siempre que le digo esto a los jóvenes y a todos los chicos y chicas que me están viendo y escuchando, me encanta hablar de propósito, porque a mí me pasó y yo humanamente pienso que yo llegué tarde en la música, porque llegué a mis 18 años. No sabía música, no sabía un instrumento, ejecutar ningún instrumento, no sabía cantar, no sabía nada de eso. Pero sí creo algo, y es que desde el momento de nuestro nacimiento, Dios nos marca con talentos, dones y capacidades de acuerdo al propósito por el cual fuimos llamados. Entonces, desde antes del vientre de mi madre, el Señor ya había marcado eso en mí, pero eso estaba oculto era desconocido para mí, porque simplemente yo no estaba cerca de Jesús. Cuando me acerco a Jesús a mis 15 años, fue como una apertura de todo, porque primero viene la redención, es el perdón de los pecados y el tema de la vida eterna, pero poco a poco Él le va mostrando a uno, y me fue mostrando para qué nací. Yo estudiaba en ese entonces comunicación, me encantan todos los medios, pero Él me habla, tiene muchas maneras de hablarnos. Puedo hablarles a través de esta entrevista, puedo hablarles a través de una prédica, puedo hablarles de muchas maneras, pero a mí fue una especial que guardo en mi corazón, y me habla de la música. Yo decía: Señor, pero la música, si no sé nada de música, y no, ni siquiera las únicas veces que cantaba eran en la ducha, y me tocaban la puerta para que saliera y decían: yo, ya. Pero fui obediente, le creí al Señor, empecé a estudiar, y hasta el día de hoy, que ya llevamos quizá 10 años después de esa palabra que recibí, Dios ha sido tan fiel, tan bueno, y no se ha equivocado, porque acá estoy expresando a través de la música mis vivencias con Jesús, lo que he aprendido de Él, lo que conozco de Él, lo poco que conozco de Él, a través de las canciones que el Señor me ha regalado. Pero ha sido así totalmente. Bueno, hay 3 escenarios distintos, pero si hablamos del proceso de escritura, lo que más disfruto es que yo siempre le digo al Señor que no quiero escribir nada que no viva. No quiero escribir nada que no sienta, porque se me hace falso eso, se me hace... O sea, ¿cómo yo voy a escribir? Hace poco que orábamos por las peticiones, fue tan especial, porque yo no pude haber sacado una canción que tuviera que hablar de sanidad si yo no la hubiese vivido. Sería falso, porque yo no he vivido eso. Entonces creo que lo que más disfruto de escribir una canción, del proceso creativo, es que han sido vivencias con el Señor. Justamente hay una canción que tengo ahí que para mí es de los regalos más preciados que el Señor me ha dado. La escribí hace algunos años, no ha salido, pronto la van a escuchar, pero habla literalmente de mi historia, que es muy cercana a la historia de todos, pero es de la historia del hijo pródigo también, entonces une partes, y el proceso de escritura de esa canción
habla de literalmente el punto de vista de la fiesta que hace el Padre cuando el Hijo vuelve. Entonces ese proceso, y es lo que más disfruto de que ha sido vivencias con Jesús, que es algo de que yo vivo, siento y que se expresa en todo lo que hago y que luego se pone a puño y letra y luego pues las personas lo conocen. Eso sí. Desde que nace fue en el 2019, ahí ni siquiera estaba escrita, pero nace con un proceso de médico que yo viví. En el 2019, algunos años después que me dan la palabra, que el Señor quiere usarme en la música, y yo empiezo como a trabajar con algunos artistas, empiezo a trabajar en vestidores, pues en backstage o algo así atrás, ¿no? ¿Qué es lo que hago? No como artista, porque ahí en ese entonces no, ni siquiera había salido algo de mi autoría o algo que había escrito. Entonces, y llego a chequearme el tema de mi aparato fonador, que es la voz, porque estaba teniendo problemas de disfonía, pérdida parcial y a veces pérdida total de mi voz. Entonces yo empezaba a recibir clases de canto y decía, quiero prepararme, pero la persona que me dio clases me dijo, yo puedo encargarme lo técnico, pero tienes que ir con el médico porque quiero saber qué está pasando. Al llegar con el médico recibí un diagnóstico muy feo, muchos problemas en mí y que me impedían cantar, porque el diagnóstico fue que si yo seguía cantando o hablando con la frecuencia con la que lo hago, iba a tener cáncer antes de los 30 años. Y él me recomendó, el médico me dijo, no sigas gastando tu voz así, busca otra profesión. Pero esto es lo que él dijo, pero el Señor me había llamado hace unos años atrás y desde el vientre me había llamado a la música, entonces yo creí por eso, entonces ahí nace la canción, en ese diagnóstico, no justo ahí, porque ahí uno se siente que se muere, que se le va la vida, y yo, Señor, ¿por qué a mí? Pero meses después, cuando empiezo a aferrarme a la palabra de la promesa, de decir, no, Jesucristo ya murió por mí y en esa muerte me dio vida, pero no solo la vida eterna, sino también una buena vida acá, y dice su palabra que por su llaga fuimos sanados, fui yo sanado, o sea, no es que voy a ser sanado, ya lo fui, me aferré a eso, entonces lo creí con todo mi corazón, empecé el proceso de escritura junto con la persona que ha sido mi líder y pastor en esta última temporada, la escribimos juntos y él tenía la parte de que alguien le diga al doctor que ya me encontré. Y cuando yo escucho eso empiezo a llorar y digo, wow, eso es lo que justo estoy viviendo, y todo empieza a hacer clic y empieza a ser como una declaración profética. Por eso siempre digo yo, no se dejen engañar por el ritmo de las canciones, no se dejen engañar por lo movido que pueden ser, porque en mi caso, y estoy seguro que en muchos de los amigos y ministros que conozco, habla de cosas personales con Jesús que sé que pueden marcarnos y si nos aferramos a eso, puede transformar nuestra vida. Entonces esa es la historia de No Necesito Doctor. No quiero que suene que solo porque estoy acá, pero va hace unos minutos, para quienes están viendo, escuchando esto, vengo de la presentación de todo lo que es Dios Pide aquí en Sullana, y tengo una carga de responsabilidad y una carga, en pocas palabras, yo me siento inútil ahora, y que quiero ser útil en el reino y decir, Señor, lo que quieras que haga, lo que me envíes a hacer, no importa el lugar, no importa la circunstancia, yo quiero hacerlo, y es por todo lo que están haciendo acá, por ver las maneras de expresar a Cristo, porque en verdad fundaciones como esta que expresan a Cristo con todo lo que hacen, no solo con el festival que va a pasar, no solo con el hospital, que es una manera de sanar a los enfermos, no solo con los medios, que es una manera de comunicar el mensaje del Evangelio y a Cristo, sino con todo es algo que reta, que marca, y que es la experiencia que ahorita la tengo así de unos minutos y que estoy seguro que va a dar fruto, porque le decía al doctor cuando lo saludé y lo conocí, es admirable. Cuando terminó la presentación, es admirable y solo abre los ojos al entendimiento de que hay algo que Jesús ya depositó en nosotros. Y si hay personas que con tan poco han hecho tanto,
nosotros podemos hacerlo también. Y ustedes, chicos, chicas, que a veces sienten que quizá no fueron marcados con dones, que quizás se sienten que no son buenos en algo, sí lo son. El Señor los marcó desde su nacimiento, desde antes del vientre de su madre, desde antes de la fundación del mundo. Efesios nos narra eso. Él los apartó y de acuerdo a su propósito y al propósito que marcó en todos ustedes, ya les dio dones, talentos y capacidades. Si no los conocen, como a mí me pasó a mis 18 años, solamente hay que estar cerca de Él. A medida que más nos acercamos y más lo conocemos, más vamos a tener la revelación de quién es Él y de quién nosotros somos en Él. Entonces eso puedo decirte. Cuando no está en la música, bueno, cambió hace un mes, porque hace un mes que tengo la bendición de caminar con mi esposita y conocer la plenitud de Cristo con ella, pero antes les podía haber respondido otra cosa. Mi respuesta hubiese sido otra, pero ahora soy hombre de casa, tengo que ayudar en casa, tengo que hacer oficio, No, estamos adaptándonos ahí, pero soy muy extrovertido y me cuesta... mi esposita me lo dice, me cuesta que tengo mucha energía y estoy así, entonces el café a veces también no ayuda mucho porque me dispara, pero trato de estar ocupado en muchas cosas, obviamente la bendición de la música que hago, pero fuera de eso estoy muy cerca de mi familia, me encanta el deporte también, trato de estar ahí, trato de comer medio saludable, entonces, y me gusta la cocina también, entonces ahí estoy en eso. Pero en eso. ¿Cuál es el plato que te sale mejor? El plato que me sale mejor, ustedes tienen que probar, es que no lo van a entender mucho porque es un desayuno típico en Guatemala, que es el desayuno chapín, llamamos nosotros como en Guatemala, pero son huevos al gusto, pero en mi caso me encantan los huevos fritos, estrellados, pero término medio, pero vienen unos frijoles volteados con plátanos cocidos, riquísimos, entonces esos me quedan muy bien. La canción que me cambió la vida y que fue mi segunda canción, mi primera colaboración internacional fue de buenas. Primero por la amistad que teníamos con músicos. Yo siempre que alguien se acerca a mí a decirme, Josh, me encanta lo que haces, quiero colaborar contigo, quiero hacer música, yo les digo, ok, primero seamos más amigos, veamos qué hacemos porque no todo es... trabajo, por así decirlo, colaboraciones, sino que en la amistad hay algo tan especial y en mi caso a mí me pasó con un músico, trabajo con él desde el 2017, la primera vez que llegó a Guatemala y antes de buenas y antes de la música fuimos muy buenos amigos y empezamos a trabajar juntos, sobre todo con el tema ministerial de entender y del corazón que él tiene, que yo siempre lo digo, él es tan grande y mide tanto porque no era posible meterle el corazón tan grande que tiene si hubiese sido de mi tamaño, si hubiese sido más chico. O sea, yo le digo, bro, tú tienes ese tamaño porque el corazón que tú tienes no hubiera alcanzado en otro cuerpo, porque me marcó y creo que esta es la colaboración que más me ha encantado. Primero porque es una sorpresa lo que Dios hizo con ella, porque fue en pandemia y era imposible para mí como un artista nuevo en ese entonces, en el 2021, a finales del 2020, inicios del 2021, era imposible alcanzar lo que alcanzó la canción, los millones de reproducciones cuando empezamos a ver que despegó y en tiempo de pandemia con un artista nuevo que nadie conocía pero era porque tenía un mensaje especial que la canción es una declaración de lo que dice Santiago cuando en el versículo 2, en el primer capítulo, la carta de Santiago dice, envía un mensaje a la iglesia en todo el mundo. Dice, yo como discípulo de Jesucristo les digo, dice, alégrense por las circunstancias que viven. No se pongan tristes, al contrario, alégrense. Pero hay una versión que dice sean muy felices y justo estábamos pasando pandemia en donde todos estábamos tristes, afanados con la preocupación de qué va a pasar y si me contagio y si no sé qué. Entonces esa declaración de decir tengo que alegrarme por lo que estoy viviendo y no solo para pandemia sino para todo lo que viene en el futuro, sea cualquier diagnóstico, sea cualquier problema económico, sea cualquiera, hay que alegrarnos. ¿Por qué? Porque esto solamente nos hace depender de Cristo Jesús, lo decía Santiago en esa carta. Entonces esa canción me marcó por eso, por la respuesta que tuvo, por los millones que alcanzó, que era imposible para mí, pero
para Dios, ¿no? Y Dios la tenía ahí. Y porque la hice con mi mejor amigo, que es quien me tiene aquí y que me tiene de sorpresa, pero sé que esto lo van a ver después, así que ahí van a ver. La canción, y que no solo es canción, sino es el main single de mi primer álbum musical, se llama Una Fiesta, y es la fiesta que hace el Padre cada vez que nosotros como hijos volvemos. Hay algo tan hermoso en la historia del hijo pródigo, que cuando el hijo y cuando yo me vi también así, que estoy seguro que todos nos vimos así, en lo peor de nuestra vida, quizá en el momento peor, y que nos vimos incluso a veces comiendo entre los cerdos, como pasó con el hijo pródigo, dice que volvió en sí. Eso, volver en sí en el original, es darse cuenta de la identidad que mantenía él. Incluso cuando vuelve en sí se recuerda que sigue siendo hijo y que en casa de su padre, hasta el más simple de sus jornaleros tiene alimento, tiene vestidura. Entonces ese volver en sí es lo que yo anhelo que todos conozcamos, y que estoy seguro que puede hacer un cambio en nuestra vida y darnos cuenta de la fiesta que el Padre nos tiene, el anillo nuevo que nos tiene, las vestiduras nuevas que nos tiene cada vez que volvemos a Él. Entonces así va a ser ese lema del álbum, y es una fiesta, así que espérenla pronto. Gracias. Palabras finales para terminar. Chicos, chicas, y a todos los que me ven, primero es un privilegio estar aquí, es un sueño estar aquí, y si Dios me hace cumplir este sueño, porque solamente es Él, estoy seguro que todo sueño que haya depositado en sus corazones, sea cual sea, yo me estoy tan lejos de casa, de acuerdo a mis limitaciones y a mi vida, era imposible que estuviera acá viviendo la música, haciendo lo que hago, viajando por el mundo, quizá, no, simplemente no, pero a Dios le place, y estoy seguro que le place que a ustedes como hijos también les vaya bien, a cumplir los sueños, los anhelos, pero solamente enfóquense en Él, enfóquense en su reino, primero es el Rey de ese reino, primero es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a que por causa de Él tenemos todo lo que tenemos y su vida misma. Que Dios los bendiga, les mando un abrazo y espero haya sido bendición esta pequeña entrevista. Dios los bendiga. Cada historia que escuchamos nos recuerda que Dios marca nuevos comienzos. Hasta una nueva edición de Nos Visitan, solo por Dios Pisuyana Radio.